Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana y les doy la bienvenida a este espacio de conversación. Inicia septiembre, donde entre otras cosas se conmemora el mes de la prevención del suicidio. Es por esto que estamos con Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del núcleo Milenio IMAI. ¿Cómo está, Vania? Hola, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan relevante. Antes de entrar en materia de lo que nos convoca, hablemos un poco de lo que es Núcleo Milenio. ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿En qué están enfocados? Bueno, el Núcleo Milenio IMAI es para objetivo de mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Es un centro de investigación de excelencia del Gobierno de Chile, financiado por la Iniciativa Milenio, que es del Ministerio de Ciencia, y ya llevamos 6 años de funcionamiento. Estamos prontos a finalizar nuestro periodo, que sería en diciembre, y hemos trabajado en distintas temáticas de salud mental, y uno de los grandes temas es el tema del suicidio y su prevención. En ese contexto, ¿existen grupos demográficos más vulnerables al suicidio? Sí, hay datos epidemiológicos que en general se repiten en los países en el mundo, que indican que, por ejemplo, son los hombres los que mueren más por suicidio, pero somos las mujeres las que intentamos más suicidarnos. También, por ejemplo, respecto a los grupos etarios, algo que se ha visto en nuestro país es que las tasas más altas, esto es en relación a la población, son en hombres mayores, incluso hombres mayores de 80 años. Esa es la tasa más alta que tenemos nosotros. Los jóvenes, que es el periodo que nosotros estudiamos en el Núcleo Milenio IMAI, adolescentes y jóvenes, están en riesgo más bien de intento de suicidio, pero sin duda que también hay gente que muere por suicidio en esas etapas de la vida, y es una de las principales causas de muerte, porque a esa edad es poco probable morirse de las cosas que se muere la gente más adulta. Entonces son accidentes, son homicidios, traumatismo y suicidio las causas más frecuentes. ¿Cómo está la situación en regiones? ¿Hay datos que nos puedan reflejar cómo enfrentan esta realidad las regiones de nuestro país, que por lo general es un análisis que se hace de manera muy centralizada? Mucha gente olvida quizás la realidad de las regiones. ¿Cómo están actualmente en este tema? Claro, específicamente en suicidio hay una mirada de regiones, o sea, sí es muy importante. De hecho, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, uno de sus componentes es que se establezcan mesas de trabajo que son regionales e intersectoriales, o sea, en las cuales no está solo el sector salud, sino que también hay representantes de distintos sectores que están involucrados en la temática. Eso es porque no es la misma realidad en las distintas regiones, y nuestras estadísticas, por ejemplo, nos indican que regiones más hacia el sur de Chile tienen tasas más elevadas y regiones más al norte tienen tasas más bajas de suicidio. Pero en cantidad de personas que fallecen por suicidio se concentra en donde también se concentra la población, como en la región metropolitana, ¿cierto? Las ciudades grandes. Algo que siempre me preguntan es si cuánto influye el clima en esto, ya que yo me referí a una diferencia entre las regiones del sur y del norte. Algo influye, pero no es el único factor, ya que, por ejemplo, en la región de Magallanes, que está más al sur que otras regiones, como en la región de Aysén y de la Araucanía y de los ríos y de los lagos, tiene tasas que no son tan altas, ¿ya? Entonces no es exclusivamente el clima. Y por otro lado, el mes del año donde tenemos más muertes por suicidio es enero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es solo también nuevamente la falta de luz solar o el clima lo que puede influir en el riesgo suicida. Perfecto. La vida dentro de sus complejidades en común es distinta en regiones. En este contexto, de hecho usted lo nombraba en su anterior respuesta, ¿hay cambio en algunas recomendaciones en tema de salud mental dependiendo del lugar donde se encuentre la persona? Yo diría que en general las recomendaciones son bastante universales, ya como por ejemplo para cuidar una buena salud mental es muy importante que tengamos vínculos, que confiamos en las otras personas, que nos preocupemos de las otras personas, y eso
también ya con la época actual en la que estamos viviendo, está cada vez más difícil. Muchas veces somos más individualistas, tenemos muchas tareas que cumplir en el día y a veces dedicamos poco a la construcción de vínculos cercanos y de preguntarle a las otras personas que nos rodean cómo estás, te puedo ayudar en algo. Entonces eso sería como bien universal, ¿ya? Diríamos que en alguna región de nuestro país la gente es más cercana, quizás en los sectores rurales, ¿ya? Puede ser, ¿ya? De hecho, es un gran factor protector el que uno a veces hace un recorrido y te encuentras con una persona y te invita a su casa, ¿ya? Está esa confianza. Pero hay más soledad también en los sectores rurales también, ¿no? Claro, en relación a los sectores rurales, por eso probablemente el que llegue alguien de afuera le hace invitarlos, digamos, como ser bienvenido. Pero también es verdad que hay más distancia entre las personas y a veces, claro, hay también mayor soledad. Algo que también ocurre, que son factores protectores, son el tema de la calidad del sueño que tenemos, ¿ya? Entonces, si es que vivimos en lugares que son muy luminosos, aparte de las pantallas, que también ya es un gran problema, ¿cierto? El uso del celular o el estar viendo televisión o series hasta muy tarde, que puede influir en la calidad del sueño. También el vivir en sectores que tienen mucha luminosidad o mucho ruido ambiental que puede dificultar el sueño, también puede ser un factor negativo. Perfecto. Hablando de factores y haciendo como un resumen para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes que pueden llevar a una persona a considerar el suicidio? Sé que son realidades diferentes dependiendo de cada uno, pero ¿cuáles son los factores más comunes que uno puede llegar a ver? Claro, ahí lo primero que tenemos que decir es que el suicidio es multifactorial. Entonces, si bien a veces uno puede identificar un factor que fue muy relevante y tal vez fue el factor que hizo la diferencia en algún momento, como puede ser, por ejemplo, una situación de mucha humillación o una pérdida de trabajo o de estatus laboral, una pérdida de una relación afectiva, ya pueden ser factores desencadenantes. Hay otros factores que influyen. Uno de ellos, de los más importantes, es el tener algún problema de salud mental. Los más frecuentes que se relacionan son los trastornos del ánimo, el trastorno depresivo y también el trastorno afectivo bipolar. También la psicosis, la esquizofrenia, trastornos de personalidad asociados a muchos problemas de impulso y el consumo problemático de alcohol y otras drogas. Son dentro de los cuadros más frecuentes. Y un gran factor también predictor como de mayor riesgo suicida es el que alguien ya haya tenido un intento de suicidio. Ya a veces existe el mito que la gente dice, bueno, si alguien se quiere suicidar, se suicida a la primera. No es así. Gran parte de las personas que se han suicidado han intentado previamente con algún método y es un factor de riesgo que haya ocurrido eso. ¿Cómo podemos intervenir de manera efectiva en estas señales o factores que quizás son más visibles en nuestro círculo más cercano, ¿no? Porque a veces nos topamos con estos problemas, problemas de salud mental en nuestros seres queridos, por ejemplo. ¿Cómo logramos intervenir de manera efectiva con el fin de que esta situación se prevenga? Claro, hay señales de alerta. Algunas son más indirectas, como por ejemplo darnos cuenta que esa persona que conocemos está cambiando, está más retraída, se aísla, está más desganada, con menos energía, quizás tiene cambios en el sueño, en el apetito, no está funcionando del todo bien, ya nos preocupa esa persona, no, la vemos que no está bien, ya, y es algo como casi uno dice de guata, no veo que esa persona esté bien, algo le está pasando, ¿cierto? Esas son señales de alerta más indirecta y que la forma de ayudar a esa persona es acercarse a ella, preguntarle porque tú me importas, porque te quiero, creo que te puede estar pasando algo, ¿quieres contarme lo que te pasa? Y ahí empezar una conversación. Y hay señales directas señales de alerta que son mucho más directas. Por ejemplo, si alguien verbaliza o escribe
en redes sociales, en una carta, que se quiere morir, que su vida no tiene sentido, algo que indique mucha desesperanza, es una señal de alerta que hay que tomarla en serio, ¿ya? Y también hay un mito de pensar de que la gente que se va a suicidar no va a decirlo, ¿ya? Pero muchas de las personas que se han suicidado han dejado algunas notas de despedida o se han acercado al sector salud incluso y no han sido detectados a tiempo. Entonces, en ese caso, ¿a qué es lo que llamamos? A que las personas escuchen a sus seres queridos, que los ven con esta preocupación, no tanto a proponerles soluciones, porque es como algo innato que surge en nosotros, como si tú me dices, tengo un problema en mi trabajo, y yo al tiro tratar de decir, podrías hacer esto, 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 otro, sino que más bien escuchar a la persona, validar sus emociones, no juzgarla y directamente poder hacer preguntas que nos indiquen si esa persona está en riesgo o no. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes? ¿Has pensado en que sería mejor dormir y no despertar? Hay unos entrenamientos que pueden ver en la página IMAI, que tenemos unos cursos dirigidos a público general y ciertos videos para que también aprendan cómo ir haciendo esas preguntas. Y hay formas de pedir ayuda. Yo sé que para muchas personas está siendo difícil acceder a la atención en salud mental, pero aún así tenemos nosotros como país varias ventajas en relación a otros países de la región. Ya, en primer lugar, nosotros tenemos un programa nacional de prevención del suicidio que ya lleva 11 años y que se va a actualizar este año, en que se ha revisado la mejor evidencia posible. Y una de las mejores evidencias es contar con un teléfono, una línea telefónica para situaciones de crisis de riesgo suicida, en nuestro caso asterisco 4141, que se puede llamar 24 horas del día, los 7 días de la semana, y va a recibir una atención en salud mental la persona. También en el caso de jóvenes, a veces llamar por teléfono puede ser que les cueste, o bueno, en general algunas personas, pero hay un chat que es para jóvenes de INJUV, que es de 15 a 29 años. Este chat se llama Hablemos de Todo, ¿ya? Y funciona en un horario, pero ahí pueden tener otra posibilidad. Y también si alguien quiere recibir orientación en salud mental por otro tipo de crisis o apoyar a un ser querido, tenemos Salud Responde y Saludablemente, que ese es 600-360-7777, opción 2 es para psicólogos. Hemos hecho bastante hincapié en el tema de la salud mental. Yo siento que esto ya no se ve tanto en áreas más urbanas, pero que sí a lo mejor se ve en áreas rurales. El estigma asociado a buscar ayuda en problemas de salud mental. ¿Cómo podemos reducir ese estigma o el miedo a ir a pedir ayuda? Porque hace muy poco tiempo yo creo que la mayoría de personas temía el hecho de decir, me pasa algo, tengo un problema. Hemos avanzado harto en eso y muchas personas están teniendo acceso, y dentro de las ventajas comparativas con otros países, por ejemplo, nosotros tenemos equipos psicosociales en la atención primaria, ya también tenemos equipos psicosociales en gran parte de los establecimientos educacionales, entonces estamos acercando la salud mental a las personas. Y algo que hay que considerar en esto es que a través del tiempo cada vez las personas reconocen que visibilizan problemas de salud mental, reconocen que pueden pedir ayuda y han avanzado. Nosotros hemos hecho investigación, estudios que en jóvenes en este momento el estigma es menor. Y nos dicen que las generaciones anteriores, por ejemplo, sus abuelos les dicen eso no es para psicólogo, ¿qué es lo que es el psicólogo? O sea, hay más estigma en personas mayores por generación, pero también tenemos más estigma en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Les cuesta más pedir ayuda, ¿ya? Y también ocurre algo que nosotros le llamamos diferencia de estigma personal y el público. Entonces, por ejemplo, alguien te dice en una pregunta, pedirías a alguien que tiene estos síntomas, que tiene bajo ánimo, poca energía, más de 2 semanas, está muy triste, cambio en el sueño, en el apetito, ¿le recomendarías que consulte? Sí. ¿Tú consultarías? No. Entonces, llegada la hora, hay muchas personas que igual les cuesta pedir ayuda, aún reconociendo que tienen ciertas dificultades, y la principal barrera para buscar ayuda en personas jóvenes es: pensé que me las podía arreglar por mí mismo o mí misma.
No tanto que problema económico, de acceso, ¿ya? Es más esa barrera que es más actitudinal y que se asocia al estigma. Así que todavía tenemos que avanzar y los medios de comunicación en ese sentido nos pueden ayudar bastante en hablar de estas temáticas hablando como cualquier tema de salud también y dando también propuestas de que todo nos puede tocar tener algún tipo de estos problemas y acercarnos a pedir ayuda y vamos a poder encontrar un tratamiento. A nivel institucional y educacional, ¿cómo aporta el Estado, como aparato estatal, a concientizar sobre este problema? Sí, dentro de los componentes que tiene el Programa Nacional de Prevención del Suicidio está de forma muy relevante los establecimientos educacionales y de hecho hay un mandato para que, por ejemplo, los colegios y los liceos tengan sus propios protocolos de actuación frente al riesgo suicida. Existe una guía de recomendaciones para los establecimientos educacionales para la prevención de la conducta suicida que se hizo en conjunto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y ahí da ciertas directrices, cómo se puede abordar esta temática, pero cada establecimiento lo tiene que también contextualizar en su propia realidad. Y de hecho es muy diferente una escuela en un sector rural que no tiene quizás tan cercano un centro de salud que cuente con profesionales de salud mental a un sector urbano. Y entonces sí, por eso es la importancia de la visión regional y de estas mesas regionales. ¿Qué mensaje darías a alguien que está luchando con pensamiento suicida? ¿Cómo pueden mantenerse proactiva en el cuidado de su salud mental? ¿A quiénes pueden acudir las personas que están en esta situación? ¿Hay fondos de ayuda? ¿Algo más inmediato en lo digital? ¿Teléfonos? ¿Correo electrónico? ¿Redes sociales? Sí, bueno, varios mensajes podríamos dar, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación para celulares que se llama Cuida tu Ánimo, que es para adolescentes y jóvenes, pero también le puede servir a otras personas de mayor edad, que parte con algunas preguntas y de acuerdo a esas preguntas te orienta lo que debieras hacer. Si estás en riesgo suicida te va a decir cuáles son los canales para pedir ayuda, ¿ya? Es una alternativa. Para nuestra población en Chile contamos entonces con este teléfono que lo vamos a reiterar, que es el línea de prevención del suicidio, que es el asterisco 4141, importante poner el asterisco, y ese teléfono tiene como lema no estás solo, no estás sola, ¿ya? Y ese es el mensaje que le queremos dar a la población. Tú puedes estar pasando por un momento en que no estás bien, en que sientes que todo te abruma y como salida quizás estás viendo solamente una, que es el suicidio, porque quieres dejar de sentir un dolor, te sientes sobrepasado, un dolor psicológico, pero existen otras salidas, existe gente que puede ayudarte y que te puede acompañar. No estás solo, no estás sola, asterisco 4141. Y también un mensaje para las familias, para las comunidades, en el trabajo, en la educación. Conversemos más con las otras personas, preocupémonos de cuando alguien necesita alguna ayuda y ofrezcamos nuestra ayuda también. Más oreja que hablar, digamos, ya, o sea, eso creo que también es relevante, que podemos escuchar. Una población que nos preocupa bastante justamente son los jóvenes, que hemos visto también ahí unas situaciones de riesgo. Y a veces los jóvenes también por su periodo etario se distancian de las personas adultas. No seamos invasivos, necesitan su espacio, ellos a veces necesitan estar en una pieza sin personas adultas, pero sí estemos ahí presentes, porque las personas que pueden confiar en las personas jóvenes son las personas que están más cercanas, incluidas sus padres. Perfecto. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio IMAI. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Yo por mi parte me despido, no sin antes dejar los invitados a que visiten todas nuestras redes sociales y, como no, también extenderles la invitación para que también revisen esta entrevista nuevamente en radiosregionales.cl.